Bienvenidos a Emprender Hacks, el podcast con Andrés García, donde les hablaré de negocios, marketing e inversiones. Puedes visitarme en www.emprenderhacks.com y aprovechar todos los recursos que allí te ofrezco. Este también es tu podcast, por ello tus comentarios y opiniones me son importantes. Soy antropólogo, marketer y consultor de empresas. Gracias por escuchar este podcast, tu podcast Emprender Hacks. Emprendedores Hacks, buenas, feliz martes, espero que me les vaya excelente. Y bueno, vamos a hablar hoy sobre marketing emocional, qué es y cómo usarlo para captar más clientes. Este es un tema a veces un poco, digamos, difuminado cuando somos emprendedores, cuando somos pequeños y medianos empresarios. Incluso es un tema ignorado sin ir muy lejos en empresas de servicios o en empresas dependiendo del tipo de empresa, a veces es un tema muy ignorado, pero que vale la pena utilizar esa estrategia, así tú seas un business to consumer o un business to business, dependiendo de tu sistema. Es muy bueno utilizarlo porque vas a vincularte a nivel, digamos, emocional. De ahí viene el nombre, de marketing emocional. Incluso yo, voy a ser sincero con ustedes, no era uno de mis temas más predilectos, es decir, no había indagado al respecto, lo había dejado pasar, había visto más el marketing relacional, el marketing experiencial, otro tipo de estrategias o enfoque marketing. Porque recuerden algo, todos estos enfoques lo que permiten es que tú tengas una estrategia elaborada y que puedas aplicar ciertos conceptos a tu estrategia global. No quiere decir que tú nada más vayas a utilizar un tipo de marketing por sobre otro, o no quiere decir que sea un tipo distinto de marketing, sino que son miradas diferentes que permiten aplicarlas a tu estrategia. Por eso es que existe marketing relacional, marketing experiencial, marketing emocional, marketing de contenido. Entonces, incluso cada una de ellas se pueden como vincular entre sí y formar un armazón, una estrategia de marketing mucho más completa, mucho más robusto, que lo hacen muchísimas empresas, y de eso voy a hablar hoy, del marketing emocional y de cuáles empresas lo usan como dentro de su estrategia de marketing. No quiere decir, como les digo de nuevo, emprendedores, que cuando yo hablo de marketing relacional, que tengo un podcast y un blog post, sea un enfoque único, no, sino que sea una de las formas para llegar más a cliente, para llegar a mi consumidor. Pero puede que haya empresas que no necesiten de marketing, del marketing relacional, sino más bien del marketing social, es decir, hacer eventos con la sociedad y apalancarse de la comunidad, de la sociedad donde quieren enfocarse para generar mayor engagement. Pero también puede que haya otros que sean más enfocados en el marketing experiencial, pero con un poco de emocional. Entonces, más o menos lo que quiero es que vayan viendo, y cada uno de estos audios que les he explicado y cada uno de los blog posts es para que vayan teniendo las herramientas necesarias, ¿ok? Igualmente, si necesitan alguna guía, consultoría, no duden en comentarme. Pueden seguirme en mis redes sociales, @angars1, ANGARZ1, y pueden visitar mi página web www.emprenderhacks.com. Recuerden que este podcast sale todos los martes todos los martes va a salir. Ya no sale todos los martes, y bueno, hoy salió un poquito más tarde. Va a salir todos los martes en la mañana en plataformas como iVoox, Spotify, Anchor, y bueno, espero que les guste mucho este programa de hoy. Recuerda que tú, al seguirme, me estás apoyando a que continúe en esto, así que suscríbete, no dejes de hacerlo. Y bueno, vamos al asunto. ¿Qué es el marketing emocional? Bueno, si lo vemos desde un punto de vista de cómo ha evolucionado, cómo se ha ido transformando la perspectiva del marketing, cuando comienza el marketing, Philip Kotler es el padre del marketing, de la mercadotecnia, es un economista, es decir, el marketing viene de la economía. Esto todo nos permite saber el enfoque para saber cuáles enfoques utilizar mejor y cuáles sirven mejor, porque no todos son iguales. Incluso hay muchos marketeros y agencias de marketing que cometen el error de no comprender bien esto y utilizan estrategias de marketing en desuso, o simplemente no saben cómo enfocar bien. O sea, el marketing es un proceso nada de pensar cómo llegar a tu consumidor, incluso capitalizar ventas. Hoy día
una empresa de marketing o una agencia de marketing que ofrezca los 4 niveles estratégicos, que eso lo voy a hablar después, es una verdadera agencia muy buena, de las agencias premium, pues, porque hay software que te dinamizan ya el proceso de venta, o sea que son cosas que voy a ir hablando y tocando. Igualmente les pongo a mi disposición si necesitan algún servicio, incluso si quieres que tu empresa tenga una consulta, puedes escribirme y lo podría hacer por mi propio podcast. Así que no te preocupes y puedes escribirme. Los invito a que me escriban. Continuemos. Bueno, el marketing emocional perdón, vamos a hablar entonces de la historia. Cuando se empieza a reflexionar acerca de todo esto de la mercadotecnia, con Philip Kotler, y todo esto de cómo llevar mayores productos, cómo competir, cómo ir compitiendo, cómo se podría llegar a mayores consumidores porque hay mayor competencia, eso es después de la historia de posguerra, pero hubo un momento en que las empresas empezaron a competir y ya no era tan fácil vender. En posguerra fue muy fácil vender, pero después no. Después se convirtió en algo mucho más complejo. Bueno, Philip Kotler, que se dice como uno de los padres del marketing actual, Philip Kotler propone el marketing, él era economista, y recordemos que los economistas en aquel momento interpretaban todo como que las personas eran agentes económicos o actores económicos racionales y que sus decisiones económicas la tomaban como, digamos que desde un punto de vista racional, ¿ok? Desde el punto de vista de la razón. Y de ahí parte el marketing, esos primeros enfoques de la mercadotecnia. Entonces era análisis de precios, competencia por el precio, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que muchos agentes económicos toman decisiones por el precio, más que nada cuando son grandes empresas, también existen otras variables, incluso cuando son grandes empresas. No necesariamente buscan lo más barato, ¿ok? O lo más económico, o lo que más, digamos que lo que me da mayor rendimiento, pero además es bastante accesible. Entonces no siempre es así. Ya digamos que a finales de los años 90, principios del nuevo milenio, comienza a haber un enfoque nutrido por las ciencias sociales, bien sea antropología, sociología, la misma economía, de que comienzan a saber y decirle a los economistas y a todas estas personas que se nutren de esta ciencia, como el marketing, que miren, los actores económicos no toman sus decisiones racionalmente. Incluso uno de los grandes ejemplos es este fondo de inversión por los economistas que se llama The Long Management, Long Tail Capital Management, algo así. Déjame buscarlo en internet. Long Hedge Fund. Era un fondo de cobertura en donde trabajaban unos matemáticos, unos Long Term Capital Management. Ellos eran básicamente, desarrollaron una serie de algoritmos, ecuaciones, etcétera, para dar respuestas, es decir, para tratar de predecir esas variables económicas que podrían tener el mercado. Eran como que el salón de la fama de los matemáticos, pero el Long Term Capital Management fracasó. Incluso, bueno, yo no les voy a dar los intrínculis de cómo fue el fracaso y cómo fue la historia de este hedge fund, pero es bastante interesante porque precisamente esa forma de ver el mundo que tenían en la época, en el siglo pasado, en los años 80, 90, incluso lo tenía el marketing, estaba empapado de él. Cuando uno ve los manuales de marketing, se da cuenta de ello. ¿Ok? Sin embargo, ya existían empresas que apelaban a otros puntos, como las emociones. Y esto fue otra vertiente del marketing que trajo a colación el sobrino de Sigmund Freud. Incluso hay un libro bastante bueno que habla como Madison Avenue estaba plagada de publicidad elaborada en base a las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud. Y una de las cosas era apelar a las emociones y a los impulsos sexuales. Entonces digamos que habían esta serie de corrientes. No existía como que algo tan tácito como, mira, este es el marketing emocional y se usa para ta.
Eso viene posteriormente, después de que de los teóricos y los especialistas en el área se dieran cuenta de que los agentes económicos no funcionaban solamente en base a lo racional, comenzaron a tener estos enfoques y se dieron cuenta que lo que impulsa más a los agentes económicos son las emociones, y por eso existe épocas de caos y épocas de prosperidad, o como se conoce en los mercados financieros como bullish y bearish, es decir, épocas de alza y épocas de baja. Básicamente así también funcionan los seres humanos a la hora de hacer una compra, ya sea una compra de una acción hasta el matrimonio. El matrimonio no lo tomamos en base a razones, o sea, la decisión de comprar un determinado gaseosa, esa decisión tan simple, tan sencilla, hasta decisiones tan complejas como el matrimonio, la tomamos a través de las emociones y no la razón. Entonces esto da un vuelco total en todo lo que es las estrategias de marketing, y no nada más pequeñas anomalías. Es decir, una publicidad aquí, una publicidad ya no. O sea, ya toda la publicidad empieza, o sea, todo el mundo de la industria, tanto a nivel financiero como a nivel económico, como a nivel de marketing, empieza a empaparse de este nuevo enfoque. Incluso uno de los premios Nobel de los últimos años trata sobre economía conductual. Imagínense, economía conductual, bastante bueno. Yo no lo he leído, pero creo que es algo así como Behaving o algo por el estilo. Es un libro bastante bueno escrito por un Nobel de Economía, un Nobel de Economía bastante reciente, en donde habla de, bueno, varias cosas importantes. Recordemos que toda esta explicación que les doy es bastante interesante saberla por dos razones. Una, porque el marketing va a la par de los cambios que tenga la manera en cómo vemos el mundo. Es decir, si las empresas comienzan a vender, si las agencias de marketing comienzan a vender, no va a ser visto como algo que no está bien marketing, venda. No, eso pasó también con la automatización del marketing. Es decir, cuando empezaron a existir todos estos software que automatizaban el marketing, y que había programadores allí o ciencias de la programación y la computación, hubo todo un vuelco. Y bueno, pero ¿qué pasa aquí? Hasta que se dieron cuenta de que, oye, no, mira, de verdad, esta automatización genera mayor rapport, genera mejores resultados y bueno, vale la pena automatizarlo. Siempre estamos viviendo una época de cambios convulsos, entonces todo esto vale la pena examinarlo para que veamos cómo reacciona la sociedad, la industria y cómo nos venden las cosas, porque las cosas van cambiando dependiendo de cómo lo veamos, ¿ok? Igualmente con todo este tema de Floyd, con todo este tema del coronavirus, todo este tema de los cambios que han suscitado, va a haber mucho revisionismo, incluso todo este tema del feminismo y las luchas por las minorías. Ya no existen publicidades como en los años 20, y lo podemos observar en la publicidad, es uno de los grandes iconos para examinar la sociedad, como esos cambios. Entonces es importante saberlo. ¿Por qué? Porque de ahí podemos apalancarnos para elaborar nuestra estrategia de marketing y no cometer errores que ya han cometido otros. Continuemos con la explicación. Entonces, en vista de que los agentes económicos reaccionaban y tomaban decisiones en base a las emociones, comenzaron a apelar a estrategias que busquen la emocionalidad. Y es un aumento, y se dieron cuenta que este tipo de estrategias enfocadas en brindar un vínculo emocional entre la marca y el consumidor, es decir, por lo menos la marca va a suscitar una emoción positiva, nunca una emoción negativa, siempre va a ser emoción positiva. Cuando digo emoción positiva puede ser, no voy a apelar a la tristeza, y tristeza, o el miedo, no. Podemos utilizar este tipo de emociones, pero no puede ser la base. Tiene que ser la base, la felicidad, el bienestar, la gratitud. O sea, son emociones positivas porque tienen un mayor vínculo, y con las emociones positivas los seres humanos tendemos a engancharnos mucho más. Comenzaron a hacer esto y se dieron cuenta que hay un aumento potencial de las ventas y de la fidelización del cliente. En la actualidad, este tipo de marketing debe compaginarse con una estrategia de marketing de contenidos, porque
De lo contrario, te será imposible articular tu mensaje. Porque realmente el mensaje o las emociones, que son algo tan abstracto, yo no puedo agarrar, mira, aquí está la felicidad. ¿Cómo yo transmito felicidad a través de un mensaje? Como es algo tan abstracto, tenemos que utilizar herramientas, como por ejemplo la publicidad audiovisual, mensajes publicitarios, incluso temporadas específicas de la transmitir esa emoción, utilizar la atmósfera del contexto para transmitir esa emoción. Ahora vamos a hablar un poquito más en tono más aterrizado. Vamos a hablar de un ejemplo. Coca-Cola es el ejemplo más emblemático del marketing emocional. Ellos no venden una gaseosa, ellos venden emociones, ellos venden felicidad. Cuando tú ves una publicidad, si yo incluso te invito a que veas mi página, yo ahí coloqué una publicidad de la India, cómo ellos nos venden la emoción de la felicidad, incluso en otra lengua, y podemos saber y apreciar lo que quieren transmitir. Y ellos que utilizaron Coca-Cola tenía tiempo utilizando la imagen de Santa Claus, porque Coca-Cola se asesoró mucho con esta rama de marketing enfocada en las teorías de Sigmund Freud, sustentadas en las teorías de Sigmund Freud. Entonces ellos elaboraron y crearon un símbolo en Navidad, y Coca-Cola vinculó el contexto temporada navideña con su bebida. En Navidad es casi que imprescindible que la persona tenga una botella de Coca-Cola en su casa. O sea, incluso yo personalmente, mi familia no puede comerse una pizza sin una Coca-Cola, por ejemplo. Eso también es una estrategia de marketing emocional que apela a la emoción, o un cumpleaños sin Coca-Cola. Pero vamos a enfocarnos en la Navidad. Ellos utilizaron ese mecanismo del marketing emocional y lo vincularon de una manera tal a la idea de Navidad, a su mensaje de felicidad, que incluso idearon a Santa Claus. Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel, como lo conocemos, el gordo bonachón, barrigón, con barba blanca, viene de Coca-Cola. Coca-Cola inventó ese icono con el traje rojo con blanco. Observen, rojo con blanco, el color de Coca-Cola. Además es un hombre bonachón blanco, o sea, puede existir toda una mitología, es cierto, pero Coca-Cola le da la corporeidad a ese mensaje y lo vincula a su marca y crea Santa Claus como lo conocemos hoy día, como lo concebimos hoy día. Entonces Coca-Cola es uno de los casos más emblemáticos de eso. Después Coca-Cola, en los últimos, digamos que en las últimas épocas, en las últimas décadas, comienza también a establecer o a darse cuenta de que la felicidad y la emoción tiene que estar vinculada a una experiencia gratificante. Entonces, por eso los comerciales de hoy día son enfocados en experiencias gratificantes, en experiencias con sonrisa, en cuestiones que buscan, ¿sabe? Está vinculado por lo menos a tu cumpleaños, que es una experiencia gratificante, a Navidad, que es una época gratificante para muchas personas o para todo el mundo. Entonces comenzaron a afianzar su mensaje a partir de allí. Eso es muy, muy importante. Lo poderoso de este tipo de publicidad es que apelan a grandes transnacionales ya, o incluso si tú tienes una pequeña empresa y quieres utilizar el marketing emocional y puedes utilizarlo a través de una estrategia, nada más que por ads de Facebook o por ads de Instagram o Facebook, porque te sale barato, o sea, contratas la agencia, haces una especie de comercial y lo pasa a un mensaje bastante emotivo y lo transmites o utilizas los canales de las redes sociales. Lo interesante es que apelan a las emociones universales, o tienes que tratar de apelar a las emociones universales. ¿Qué quiere decir esto? Hay emociones y hay sentimientos, pero vamos a hablar más de las emociones, que son humanas, que no están, o sea, ciertamente están permeadas por la cultura del contexto, pero que trascienden muchas cosas. La felicidad es una, es decir, ese estado de alegría, ese estado de bienestar. La otra es la tristeza, pero la tristeza no es una muy buena emoción. La tristeza
se vive muy parecido en todas las culturas, principalmente la tristeza en cuanto a la muerte de un ser querido. Entonces son dos emociones muy parecidas, incluso con características universales. La otra es el miedo. El miedo es una de las emociones más universales que hay, porque realmente el miedo lo que hace es cuidarte del riesgo, es algo biológico. Pero el miedo también, digamos que es satisfactorio. Y el otro es la alegría. La alegría es una de las emociones más universales que hay, que se vinculan directamente con la felicidad. Entonces, muchas veces, ¿qué pasó? La felicidad, como la concebimos hoy día, no es algo propio del humano, pero existen elementos de esa felicidad que concebimos hoy día que sí lo son, como la alegría, la risa, la satisfacción, el goce. Son cosas que busca el humano, el ser humano a nivel biológico, a nivel como humano. No existe ninguna forma de alterar, o sea, sí existen formas culturales de transformar la concepción, pero más allá de eso, todas las personas les gusta sentirse alegres, en bienestar. Entonces esa felicidad es la que apela a Coca-Cola, no a la felicidad otra, un poco más occidental, que habla del éxito y de la felicidad, sino esa felicidad en los pequeños momentos, en compartir con familia, en sentirse grato y en gozar. Y entonces tú allí en ese momento te tomas esa Coca-Cola bien fría, esa Coca-Cola espumosa con trozos de hielo y bueno, eso te gusta el sabor de la Coca-Cola, el dulce sabor de la Coca-Cola. Eso, todo esto que le estoy diciendo, la Coca-Cola no me está patrocinando, ¿ok? Simplemente estoy tratando de dar un ejemplo bastante claro y conciso para que te quede. Todo esto que te he dicho, porque son cosas un poco abstractas. La Coca-Cola no me está patrocinando el episodio de hoy. Ojalá. Si conocen a alguien de Coca-Cola y les gusta mi programa, bueno, me llaman y me contactan. Pero no, nada que ver. Lo que le estoy tratando es de dar a entender la capacidad que tiene el mensaje publicitario Coca-Cola, que mediante el audio que yo te estoy diciendo, mediante esto que te estoy hablando en este momento, tú te puedes imaginar todo un comercial de Coca-Cola. Y es algo que, ¿sabes? Es impresionante, es muy bueno. Sirve como una forma de aprender muchísimo de este tipo de marketing y de verdad es un ejemplo que está un poco usado, está muy usado, perdón, está un poco trillado, es la palabra. Pero vale la pena darse un poco el tiempo para reflexionar al respecto de cómo estas personas utilizan esas estrategias de marketing tan poderosas. Otra de las formas importantes que voy a hablar de las características que tienen. Una de las características es que buscan que los consumidores o clientes asocien una determinada marca a una emoción específica o a una serie de emociones, como hablé de Coca-Cola. Su objetivo principal es transmitir una emoción gratificante o esperanzadora, es decir, una emoción con características positivas. Si tú te enfocas las marcas también apelan al miedo, incluso no nada más el marketing emocional lo utilizan marcas, también lo utilizan en la política, muchísimo. Pero si tú te enfocas nada más en el miedo, va a espantar a los consumidores en cualquier punto, ¿ok? Tú no puedes nada más hacer un reino del terror, tienes que también tener algo de amor y gratificante, porque las emociones positivas, las emociones que producen placer son más adictivas. El humano nosotros necesitamos de esas satisfacciones propias de nuestra especie, sentirnos bien, sentirnos alegres, sentirnos satisfechos, ¿ok? Entonces es importante esta aclaratoria. Si tú tienes una empresa pequeña y quieres utilizar la estrategia o quieres que tu estrategia se afiance en brindar o en transmitir una emoción, busca que sea una emoción positiva, ya sea felicidad, alegría, esperanza, eh, amor, puede ser también, puedes vender el amor como lo concebimos nosotros, eh, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de variantes. Ahora, si quieres apelar un poco al miedo, pero muy poco, ¿ok? Muy poco. Yo recomiendo es que te afiances en las emociones positivas.
porque producen placer y son mucho más, las personas se enganchan más fácilmente. La emoción está vinculada al producto o servicio y además intentará afianzar a ciertos momentos, como hablé de la Navidad. Otro ejemplo puede ser McDonald's con la infancia. McDonald's intenta anclar en la infancia brindándote experiencias gratificantes como la cajita feliz. Y si eres uno de los niños que en su infancia celebró su cumpleaños en McDonald's, bueno, te tengo que decir que tú ves a McDonald's y la anclas en tu infancia de una forma mucho más poderosa que alguien que no lo hizo o que no celebró un cumpleaños en McDonald's. Incluso sirve que haya uno de tus amigos haya celebrado un cumpleaños en McDonald's, hace que tu infancia se ancle en McDonald's y toda tu vida, cuando vayas a McDonald's, vas a recordar eso, vas a tener un anclaje cognitivo ahí muy fuerte que McDonald's utilizó para capitalizarte como consumidor. Eso lo explica también muy bien este autor que habla sobre, que hizo Biology. No recuerdo bien el nombre ahorita. Biology. No biology de biología, sino buy de compra. Entonces, Biology. Martin Lindstrom también escribió Brand Washed o cómo las marcas engañan al consumidor. Les recomiendo todos los libros de Martin Lindstrom. De verdad que el tipo es muy, muy bueno y hace digamos que unas explicaciones muy poderosas en cuanto a cómo las marcas utilizan ciertas emociones, ciertas temporadas. Todo esto que le estoy hablando del marketing emocional, pero a un nivel más profundo. Él lo explica un poco más detenidamente. Entonces, si tú eres de las personas que celebró su cumpleaños, un amigo tuyo celebró su cumpleaños en McDonald's, bueno, felicidades. Eres un consumidor de McDonald's del resto de tu vida y te vas a dar cuenta que por lo menos yo soy uno. Cuando paso por McDonald's a mí me trae recuerdos de mi infancia, de mi cajita feliz, de las hamburguesas, de jugar en el parque. O sea, son cosas imposibles de que yo no dé recuerdo. O sea, si les digo que no, que yo estoy inmune a esto, les miento. O sea, es falso. Me encanta McDonald's, me encanta su hamburguesa, sus papitas fritas y todo. No me está patrocinando McDonald's tampoco, sino que es un ejemplo claro de cómo utilizan este tipo de cómo su estrategia de mercadotecnia está anclada en una estrategia de marketing emocional. Este podcast sé que ha sido un poco más largo, pero me interesa muchísimo que escudriñemos más. Y bueno, como ha sido un diálogo bastante interesante, hablando un poco de Coca-Cola, ahora McDonald's. Y bueno, otra de las características es que puede estar enfocada en transmitir emociones a través de una marca o también solo transmitir el mensaje emotivo por un determinado producto. Por ejemplo, Coca-Cola la marca de Coca-Cola, como su producto es básicamente que una gaseosa o la gaseosa, ellos te transmiten el mensaje a través de su marca. Su marca es felicidad. Ahora, a través de un determinado producto, una empresa también, porque realmente McDonald's, su estrategia de marketing no está enfocada o no está tan afianzada en el marketing emocional como Coca-Cola. Es decir, sí tiene un afianzamiento, sí lo utiliza, pero no tanto como Coca-Cola. Pero McDonald's utiliza uno de sus productos para afianzarlo en las emociones que suscita la niñez, que es la cajita feliz. La cajita feliz de McDonald's es básicamente el mejor ejemplo de cómo pueden anclar un mensaje en tu inconsciente o en tu cerebro, las marcas, y anclarla a una etapa de tu vida que es sumamente feliz en la mayoría de los casos, que es la infancia. La infancia es ese santo grial de todos nosotros. Otro punto importante es intenta transmitir emociones también a partir de que el consumidor o cliente pueda tener experiencias gratificantes. Por ejemplo, los parques temáticos de Disney que te venden el sueño de que esa experiencia Disney la vivas en su parque temático. Otro caso emblemático es Starbucks. Starbucks no te vende nada más un café, te vende la experiencia de consumir un café gourmet que además a través de una estrategia que se enfoca en personalizar esa experiencia y decir Andrés o Vladimir, Josué, José, Jesús, X. ¿Cómo te llamas? No, me llamo Jairo. Ok, Jairo, aquí te tengo, aquí anoto en base tu nombre. O sea, eso está pensado
para que tú relaciones esa experiencia gratificante con el ambiente. Además que te brindan Wi-Fi, te brindan sillas cómodas para que vayas allá recurrentemente y no nada más te brindan un café y ya. O sea, el café de ellos es distinto por esa experiencia, esa atmósfera, ¿ok? Esa atmósfera es lo que hace que tú prefieras Starbucks a otro tipo de cafetería. Ahora, si hay empresas que asumen o que copian esos esquemas de mercadotecnia y los enfocan en localidades, como pasa con Cielo Lindo, oye, con Juan Valdez en Colombia o la cafetería en México. Recordarme el nombre, cuando fui a México la vi, yo dije, wow, esto es un Starbucks mexicano. Creo que es Cielito Querido, ya. Cielito Querido. Y bueno, Juan Valdez básicamente se transformó en un Starbucks colombiano. Sí, Cielito Querido. Cielito Querido. En este caso lo que hicieron fue, no es tan igual a Starbucks, es verdad, prácticamente tiene muchas diferencias a nivel de branding, tanto Juan Valdez como Cielito Querido Café, pero buscan plasmar la experiencia de que consumas café en su sitio desde la particularidad local de México o Colombia. Okay, ellos buscan revivir esa experiencia, pero enfocado más, un poquito más, nada más al mercado, principalmente mexicano y colombiano respectivamente, ¿ok? Es decir, apelan a otro tipo de valores culturales o se afianzan en eso. Eso también es súper poderoso y tiene también sus anclas en el marketing emocional y en el marketing experiencial. ¿Ok? Continuamos para tratar de concluir digamos que el podcast de hoy. Se fundamentan en llevar un mensaje cercano y que se viven emociones placenteras. Starbucks es una empresa que busca generar esto. Bueno, esto ya lo dije con el ejemplo anterior cuando te colocan tu nombre en la etiqueta que tú vas. Entonces tratan de generar esa empatía contigo. Estas son algunas de las características a nivel general del marketing emocional. Ahora vamos a hablar de los 4 puntos o los 4 fundamentos del marketing emocional para concluir el podcast de hoy. 1, el vínculo emocional entre la marca y el consumidor. Este es el principio básico del cual se sustenta el marketing emocional y sin el que no pudiera existir. Es a través de la construcción de un mensaje que establezca una relación intrínseca entre la emoción que quiere suscitar y la marca que el marketing emocional se despliega. Lo otro es love mark, es decir, busca construir que tú asocies una marca a una emoción específica y que capitalicen fieles o amantes de la marca, o love mark, como se dice. La definición más básica de love mark es amor a la marca, amor por la marca. Uno de los mayores ejemplos de esto es Apple. Hay gente que ama y añora a Apple y compra todo Apple por el hecho de que, bueno, ellos son love mark. Entonces, la manzanita es la que básicamente está implícita en todos sus productos de tecnología. Y bueno, ellos son love mark. También Red Bull, que apela a la juventud un poco más extrema. Y también está Disney, evidentemente. Disney es un ejemplo de los love marks también. Y los dibujos animados también apelan mucho a esto. Por ejemplo, Star Wars o etcétera, etcétera. Busca que se fundamenta en experiencias, sensaciones y emociones, como lo dije. Tiene algo del marketing experiencial, evidentemente. Pero es ¿por qué? Porque es muy difícil que tú aterrices un mensaje tan abstracto como la felicidad. O sea, cada quien tiene un concepto de felicidad distinto, pero para que tú lo aterrices muchas veces se utilizan las experiencias que son algo un poco más palpable, es decir, la experiencia gratificante como tu cumpleaños, tu infancia, o cuando te casas, cuando te enamoras, cuando vas de viaje. Entonces se buscan avanzar en esas experiencias para llevar ese mensaje tan abstracto como la felicidad a un punto más concreto como las experiencias. Y todo esto es posible gracias al marketing de contenido. Hoy día por lo menos con una pieza gráfica, anteriormente con una valla publicitaria, anteriormente con mensajes o cuñas publicitarias por televisión. Hoy día a través de las redes sociales, a través de la publicidad en las redes sociales y a través del contenido que buscan crear. Incluso utilizan este principio de la viralidad en redes para que se comparta apelando a la emoción. O sea, recuérdense de todo esto. Tú eres la píldora del cambio, Coca-Cola. Entonces, en vez de la persona que
En vez de irse caminando por las escaleras eléctricas, las personas se van caminando por las escaleras normales. O sea, en vez de subir una escalera, entonces todo esto lo hace Coca-Cola para que las personas sepan que ellos son el cambio. Entonces, claro, ese video, me acuerdo, se volvió viral. Y bueno, es de Coca-Cola. O sea, son gente que va a hacerlo viral porque van a enfocarse una experiencia, una emoción gratificante en eso. El marketing de contenido es lo que te va a permitir extrapolar eso a algo concreto. Hoy día es mucho más sencillo transmitir la felicidad o transmitir lo que tú entiendes por felicidad, por éxito, por bienestar, por esperanza, por salud y bienestar, cuando hablamos de cuestiones o productos fitness, que anteriormente. Entonces puedes utilizar piezas gráficas, banners publicitarios, redes sociales, clips en internet, etcétera, etcétera. Y por último, para concluir, las cosas más importantes es que compartas las emociones a través de historias. No es igual contarte la historia de el matemático francés que tuvo que hacer sus ecuaciones antes de morir fusilado, que el joven de 22 años matemático que hizo unas ecuaciones que revolucionan el mundo. La anterior historia hace que te enganches más, porque hay dramatismo. Y eso es lo que buscan las marcas también, que esas marcas transmitan o tengan un storytelling y se diga como lo que dice Donald Miller, si no mal recuerdo, en su libro Story Brand: tu marca debe contar una historia. Coca-Cola cuenta una historia. McDonald's cuenta una historia de dos hermanos, después de Ray Kroc, cómo creció, hambre de poder, pero también cuenta historias individuales. Oye, me acuerdo cuando estaba pequeño y fui a McDonald's a una fiesta de un amigo y te acuerdas. Sí, eso es Story Brand, pero un poco más profundo, un poco más elaborado. Bueno, básicamente, como conclusión, es necesario que tu empresa o producto apele, no a nivel general, porque es muy difícil que a nivel general, macro, todo tu empresa apele una estrategia de marketing emocional, pero sí que utilices elementos del marketing emocional para que tu mensaje sea un poco más captado y bueno, puedas brindar esta experiencia gratificante. Básicamente esa es la conclusión, emprendedores. Te recomiendo que escuches los demás audios sobre el marketing relacional, leas mis posts en www.emprenderhacks.com y lo más importante es que si tienes alguna pregunta, duda o comentario, me lo hagas saber. Yo te voy a corresponder. Y bueno, me alegraría mucho saber que escuchaste este programa hasta el final. Bueno, gracias emprendedores y nos vemos la próxima semana el martes en la mañana. El próximo martes sí va a salir en la mañana este programa. Gracias y nos vemos, emprendedores.